del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina. 1983 transcurrió vertiginoso, suceso tras suceso, entre el fin de la dictadura y el regreso de las libertades. La política ganó la calle. Apareció el primer CD y los cajeros automáticos y Charlie. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. ¿Y acaso el primer hecho conmocionante de aquel año fue la muerte del demócrata que no llegó a ver la democracia? El doctor Arturo Humberto Ilia, elegido presidente de la nación. Aquel hombre que supo de caminar como un argentino más por la calle, que siempre creyó que el poder era transitorio y no eterno, que supo de honores y de agravios. Aquel que fue echado del poder y tarde, muy tarde, recibió las disculpas de aquellos que ayudaron a desalojarlo de la Casa Rosada. Aquel hombre humilde y cabal no pudo ver la salida de las tinieblas. Al final de su vida, cuando la democracia estaba al alcance de la mano, después de los estropicios de la última dictadura, don Arturo Ilia se murió. Hace 30 años, en medio de los calores de enero. Me dio lástima que don Arturo no pudiera llegar a las elecciones, que fueron en definitiva el 30 de octubre, para vivir el regreso a la democracia y para vivir e incluso asistir a la asunción del mando de un nuevo presidente radical en la Argentina. Tuve el gusto de conocerlo personalmente y en una extraordinaria calidez. Y a los argentinos que profundizan en sus meditaciones. Arturo Ilia gobernó 3 años la Argentina, entre 1963 y 1966. Asumió con Juan Perón proscripto, es cierto, y con un magro 25% de los votos. Pero es cierto que en las primeras elecciones legislativas habilitó la participación del peronismo, y acaso esa fue una de las razones de su caída. Ilia era, cuando gobernó, era parte de una expresión radical, honesta, digna, pero podríamos decir antiperonista, ¿no? Porque era la fractura y la vuelta de Perón, Ilia impidiéndolo. Toda esa historia. El legado político de Ilia para mí es la humildad y la honestidad. Dos virtudes esenciales al hombre y ausentes en la política argentina. Lo que debemos institucionalizar acá en el país es la civilidad. Ilia debe ser el único político argentino que ha trascendido más por lo que hizo fuera del poder que dentro de él. Tenía poca prensa en general, hizo su carrera política en Córdoba y en un momento determinado era un hombre de un gran prestigio que, como decíamos en la obra, lo decía Pepe Mariani, el actor que hacía a don Ricardo Balbín, le dijo: usted, Arturo, ganó todas las elecciones en las que se presentó, y así había sido, por eso él fue candidato a presidente, y fue un gran presidente. Queremos formar mentalidades honradas. Como presidente se ganó enemigos poderosos, se metió con los intereses del petróleo, de los medicamentos, del establishment. Se ganó la enemistad de la CGT y de algunos periodistas influyentes que fueron apasionados militantes de su derrocamiento y le endilgaron fama de lento e ineficaz. Sin embargo, ese hombre sencillo y de aspecto pueblerino fue el presidente que destinó casi el 24% del presupuesto a la educación de los argentinos. Hoy sería un sueño pensar en algo así. Y para todos era mirarlo con un respeto enorme. Ese hombre mayor de pelo cano caminando solo era la muestra de la democracia que todos soñábamos. Y él había puesto una parte, que era esa dignidad de la ética. Después en la política teníamos diferencia, en la ética era inigualable.
Ilia estaba en la casa de gobierno cuando cayeron los militares para dar su golpe trasnochado. El presidente pidió a su guardia personal de los granaderos que no lo defiendan porque no quería a nadie lastimado y solo accedió a abandonar la casa cuando los militares amenazaron la seguridad de sus colaboradores inmediatos. Ese rasgo de personalidad puede ser confundido. Para algunos puede ser debilidad, para otros puede ser humanismo. Y el resultado de ese gobierno fue extraordinario. Y la sociedad no lo ayudó, no lo acompañó. Incluso creyeron que estaba bien, que venía el mamarracho ese de Onganía. Y además era un mediocre incluso como general de la nación. Por supuesto con la complicidad de la CGT. Esto está claro que es así. Ilia trasciende el paso por el poder. Sus cortos años de ejercicio están repletos de maestría cívica. Salió más pobre de lo que entró. Esto también, según se vea, será signo de honradez o de estupidez. Nunca cobró su jubilación de presidente y para pagar la operación de su mujer tuvo que vender el auto. Luego Ilia es la reivindicación de una cosa importante que es la honestidad. El Ilia que en los 81, 82 caminaba por la calle Corrientes, entraba solo al restaurante y era como que fue raro para los argentinos tener un prócer que caminaba por la calle, ¿no? Los nuestros se llenan de soberbia y terminan todos con vidrios oscuros. No tenemos muchos Mujica o Lula que vuelven a la sociedad o Bachelet. Los nuestros se enferman de poder, es como una cosa nacional y popular esto de enfermarse de poder. Ilia era la dignidad.